Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, cantando. Del destierro, amistad fraterna de otros suelos, atrás dejo penas y desvelos, vuelvo por vivir de nuevo entero, cantando, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi sed en ti. Buenas, ¿cómo les va? Casi una reunión de amigos. Bueno, trae una ardiente memoria, compilación y edición Vicente Cito Lema, que es el señor que está acá sentado, así que si quieren pueden aplaudirlo. En realidad nosotros lo convocamos a Vicente para hacer un trabajo interno con un par de temas que tienen que ver con el tema de violencia de género, a ver cómo avanzamos en la creación de una comisión sobre violencia de género con el intento de llevarlo o tratar de abordarlo más desde lo que es la violencia social, ¿sí? Entonces decidimos, bueno, que Vicente venga a aportar desde la formación cómo proyectar ese salto desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de la formación, desde el punto de vista de la teoría y también definir un plan de acción de trabajo con él. Y también planificar un par de actividades para el año que viene. Pero bueno, Vicente tiene 76 años y obviamente este hombre debe tener mucho tiempo al pedo, porque viene siempre con un libro bajo el brazo. Viene con un libro bajo el brazo y me dice, che, yo voy, ¿te parece que presentemos un libro? Y era el viernes. Digo, bueno, Vicente, vamos a presentar el libro, no te hagas problema. Y implicó esto, invitar a los amigos rápidamente, hacerle el convite a todo, pero encima le digo, Vicente, el lunes, digo, yo te voy a buscar al aeropuerto. Pero digo, encima venía a Córdoba, el 77% lo votó Macri, a Carlos Paz, donde el 71% creo que lo votó Macri, 80%, bueno, 80%, peor, 80%, son todos Mauricio. Digo, ¿quién va a venir a escucharte a vos? Que venía a hablar de Trelew y encima seguramente que vamos a hablar de la elección y le va a pegar todo lo que le votaron a Macri, bueno. ¿O no? Pero bueno, obviamente creo que justamente corresponde después del domingo generar estos espacios, retomar la palabra ligada a la resistencia y a la lucha, sobre todo a la lucha de clases, así que por eso nos pareció correcto organizar esta tertulia así, contrarreloj, para presentar este libro que, bueno, ya Vicente lo va a desplegar y va a contar de qué se trata. Así que obviamente por el esfuerzo a ustedes, como siempre, muchísimas gracias, sobre todo a los compañeros ahí, Mónica, Juan, que han venido de Córdoba, a los vecinos que siguen llegando, así que bueno, va queriendo, veo que va queriendo, así que bueno, mejor. Así que bueno, ¿te parece, Vicente, que...? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perfecto. ¿Te parece? ¿Te gustó la presentación? Sí, muy linda. Recién me emocioné un poco porque, bueno, saben que este año fue un año difícil para mí, una operación complicada del corazón, pero bueno, sé que acá los compañeros han estado enterados, que se han preocupado. Yo me siento realmente mejor, así que otra vez en las cosas. Y las cosas para mí, bueno, ya lo saben, días pasados ya cumplí 76 años, pero me siento bien, sigo dando clases en la universidad, sigo escribiendo,
sigo militando en derechos humanos, sigo pensando, alegrándome y sufriendo por este país. ¿Por qué este libro? Que si no me equivoco es mi libro 26, es mucho, 26 libros llevo escritos. ¿Por qué Trelew? Bueno, como enseñaba mi maestro Enrique Pichon Rivière, siempre hay muchas causas, o por lo menos varias, que llevan a las conductas. Entre las varias causas está que hace 4 meses, 5 meses, yo recién salía de la operación, me llamó Marcela Santucho, la hija de Roby Santucho, con la quien he ido estableciendo un trato. Ella pasó su exilio en Suiza, volvió al país, está viviendo en Córdoba, en una localidad cercana a Córdoba, y se puso en contacto desde hace 2 o 3 años conmigo, me vino a visitar, a que le hablara de su padre, de su madre. Ustedes saben que también Ana María Villarroel de Santucho murió en Trelew. Y bueno, a partir de ahí nos fuimos haciendo amigos. Y hace poquitos meses, insisto, me mandó una foto de un diario extranjero donde daban la noticia de que habían sido beneficiados con la prisión domiciliaria los que habían sido condenados en Trelew a prisión perpetua por homicidio alevoso de los compañeros. Me costó creerlo, pero bueno, investigué, no porque dudara de lo que me decía, pero dije, a lo mejor como familiar directa te lleva la emoción y me informás, no de mala fe, pero como movida por la pasión, por el dolor, y yo tengo como una posición, digamos, de intelectual, que tengo que cuando doy un dato, no puedo dar un dato equivocado, ni a mis estudiantes, ni cuando hablo en público. Entonces investigué, y sí, era así. Todos los condenados a prisión perpetua por homicidio alevoso, por genocidio, han recuperado el beneficio de estar en sus casas. Y se ha hecho en forma silenciosa, como para que nadie se diera cuenta. Eso es un hecho. Bueno, después Trelew. ¿Por qué mi vínculo con Trelew? Bueno, como parte de una generación, estuve al tanto de todo lo que pasó en Trelew, pero yo no era solo uno más de una generación, sino que en relación a Trelew tenía un vínculo más directo. Mi vínculo era que junto con Rodolfo Ortega Peña, Eduardo Luis Duhalde, Gustavo Roca, Roberto Sinigaglia, Mario Hernández, fuimos el grupo de abogados que tuvo la defensa de los compañeros muertos en Trelew. También yo era abogado de Agustín Tosco, que también estaba preso en esos momentos. Es decir, yo conocía personalmente a los compañeros y compañeras que habían asesinado. También se da el hecho de que tras la muerte de los compañeros en Trelew, acompañé a varios de los familiares a la difícil tarea de recuperar los cuerpos, y que también por pedido de los familiares y de los compañeros que dirigían las distintas organizaciones, FARC, Montoneros, SERP, me pidieron que hiciera lo posible para conseguir un lugar donde velar, si no a todos, por lo menos a la mayor parte de ellos en la ciudad de Buenos Aires, como un duelo público, como una despedida
generosamente militante a los compañeros caídos. En función de esto, y después de haberlo hablado con Ortega Peña y Duhalde y el resto de los compañeros, me dijeron: Vicente, vos que tenés mejores modales y hablás más poéticamente, porque los compañeros estaban muy enojados, tenés que ir al Partido Justicialista y lograr que sí o sí den el local para velarlos, porque primero se habían hecho algunos contactos y realmente no de mala fe, pero las circunstancias de la época, a veces el miedo, a veces cuestiones políticas, por una razón u otra y por muchas razones, el local no lo habían dado. Entonces yo fui a hablar con el doctor Cámpora, a quien conocía personalmente. Bueno, le planteé el tema y me dijo que dado la gravedad, porque seguramente se iba a armar un escándalo, no era que los militares se iban a quedar sentados viendo como en Avenida La Plata 130, pleno Caballito, Ciudad de Buenos Aires, se hacía un velatorio público de quienes ellos consideraban terroristas que quisieron fugarse y nosotros considerábamos militantes, políticos, revolucionarios, asesinados vilmente sin ninguna defensa. Hablé con Cámpora y Cámpora me dice, bueno, que es muy complejo lo que le planteo, que va a reunir al Consejo del partido para tomar una decisión. Todo eso lo cuento por primera vez en este libro, precisamente. Y me pidió una hora. Volví a la hora y me dijo que por mayoría el Consejo había dicho que no, pero que él había hecho un llamado telefónico, no me dijo a quién, todos nos podemos dar cuenta, y que le habían dado la conformidad y que a partir de ahí autorizaba el velatorio. Y me dijo, pero se da cuenta, Vicente, que yo no puedo quedarme acá, es un escándalo que puede pasar, así que lo nombro a usted responsable del local. Yo no tenía ningún cargo, nada, me dio la llave, se fueron todos. Y ahí sí que, bueno, esto ya han visto noticieros de la época, la brutalidad con que nos trataron, los tanques, las tanquetas, bueno, como el destrozo de esa terrible noche. Esa misma noche yo había escrito una oración, oración por Trelew, por lo menos el comienzo de un texto poético con forma de oración. Y los compañeros me pidieron que la leyera en la Chacarita, pero la cantidad, por más que muchos compañeros recibieron palos en mi nombre, porque me rodearon para tratar de que no me pegaran y que pudiera leer, pero la cantidad de palazos que nos dieron a todos, a mí que quería leer la oración y a los compañeros que me protegían para que la pudiera leer, bueno, nos rompieron la cabeza varios y no se pudo leer. Pasaron los años y se pudo hacer el juicio. Muchos de ustedes lo saben, salvo al capitán, ¿cómo es el que sigue en Estados Unidos? ¿Cómo? No entiendo. No, Sosa fue juzgado. Bravo no fue juzgado porque todavía está en Estados Unidos, amparado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos, y por más que los jueces pidieron la extradición, cumpliendo todos los requisitos, el gobierno de Estados Unidos no concedió la extradición que se pedía. De esto tampoco se habla mucho, está como bastante silenciado. La realidad es que las autoridades de Estados Unidos negaron la entrega del capitán Bravo, pero sí se pudo juzgar a un grupo, entre ellos al capitán Sosa, y a todos ellos se los condenó a prisión perpetua. Me invitaron al juicio,
fui, y en esos mismos días la Universidad de la Patagonia decidió nombrarme doctor honoris causa de la Universidad de la Patagonia. Y yo fui para estar en el juicio, para recibir ese nombramiento, que lo recibí en nombre de toda mi generación, porque tenía claro que lo que intentaban era justamente como dar un reconocimiento académico, cultural, a quien representa a muchos compañeros de la generación del 60 y del 70. Y ahí entonces, en la universidad, leí el poema. Entonces, yo tenía mi propio poema, yo tenía las historias, muchas historias en relación a este hecho, y tenía también, como buen escritor y docente, muchas carpetas con lo que se había aparecido en distintas épocas, escritores que habían publicado sus cosas, algunas que se conocían, otras que se habían publicado en pequeños espacios, y así yo tenía textos, por ejemplo, desconocidos, de Julio Cortázar, de Osvaldo Bayer, ese hermosísimo poema de Hellman, un texto de Haroldo Conti, otro texto de Silvio Frondizi, es decir, que de escritores y pensadores, el discurso de Agustín Tosco, cuando habló en la cárcel después del asesinato, que le habló a todos los compañeros, tenía mucho material, a veces que se había publicado, y otro que estaba inédito, y otro que tenía un pequeño recorrido, como suelen ser las cosas nuestras, nunca en gran formato, sino más bien de costado, casi a pulmón, como decimos históricamente. Todo eso, más el hecho de que me entero, vi a la hija de Santucho, de que los asesinos, por más que habían sido condenados a prisión perpetua, no habían pasado 3 años y ya estaban todos viviendo tranquilos en su casa, me hizo reflexionar sobre la memoria en nuestro país, de cómo esa gigantesca disputa por la memoria, cómo hay un intento continuo de que los sectores que más han sufrido la violencia no tengan memoria histórica, como una forma de generar, como decía Rodolfo Walsh, la obligación de estar empezando a contar la historia positiva de las cosas que se han hecho, pero siempre partiendo de cero, como si atrás no tuviéramos una mirada, antecedentes, sacrificios generosos, luchas también de éxito, porque no todo es fracaso en la lucha de los pueblos. Bueno, es como que siempre desde cero. Me impulsó mucho esa frase del querido Rodolfo Walsh. Tanto es así que al empezar el libro lo empiezo publicando esta frase justo, que es de Rodolfo. Dice así: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada entonces de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Esta frase, yo obvio que la conocía, y que también sintetiza el pensamiento de Walsh, me movió. Me movió la llamada de la hija de Santucho, me movió esta frase, me movió el hecho de que yo había vuelto a leer y por primera vez decir en público esa larga oración por los compañeros de Trelew. Volví a ver
después de la operación mía, mis propios papeles, mis recuerdos, lo que había guardado de otros compañeros sobre el hecho, y me planteé otra vez la misma historia. ¿Por qué se olvida Trelew? Si es un hecho que divide aguas en la historia argentina, porque no es un hecho más, es un hecho fundante de nuestra historia. El 76 no hubiera existido sin Trelew. Es decir, los cambios que se produjeron a partir del breve pero contundente gobierno de Cámpora en la historia argentina tiene un punto de arranque en ese dolorosísimo momento. No es un hecho más, son esos hechos que yo llamo hechos fundantes, o como dice el filósofo Badiou, acontecimientos históricos. Es decir, no cualquier cosa es un acontecimiento. Un acontecimiento es un suceso histórico que divide aguas, que a partir de ahí es como que nace otra vuelta de la historia, otro flujo y reflujo dialéctico de nuestra historia. Para mí Trelew era eso. Entonces, mi indignación, mi bronca contra los jueces, contra los asesinos, que otra vez tranquilos en sus casas, la impotencia, el olvido, todo eso me llama a decir, bueno, voy a hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ya no soy un muchacho, lo que puedo hacer es pensar, escribir, pero también puedo convocar. Y ahí está. Yo dije, pero todo esto es el pasado. ¿Qué puedo hacer con el presente? Y pensé, le digo, pero debe haber historiadores del hoy, filósofos del hoy, poetas del hoy, psicoanalistas del hoy, antropólogos, es decir, gente que desde el hoy pueda pensar otra vez Trelew como acontecimiento de la historia argentina. Y bueno, obvio que no puedo convocar a todo el mundo, pero convoqué a un grupo que en mi criterio tenían la capacidad intelectual, científica, artística, pero también una conciencia crítica viva que los autorizaba, aún siendo jóvenes, a meterse con un tema tan importante. Y así el libro, 350 páginas que las armé en poquito tiempo y que demandó que 3 pequeñas editoriales juntaran sus esfuerzos, porque me pareció que esto tenía que estar por fuera de las cuestiones de las editoriales económicas. Digo, este libro tiene que tener como un correlato de fraternidad, de cooperativa, por decir así, y 3 pequeñas cooperativas se animaron a sacar el libro. Y el libro está acá, y lo presentamos primero en ATE, después lo presenté en la Universidad de Mar del Plata, después lo presenté en el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, queridos compañeros que abrieron sus puertas allí, José Regani, con quien espero que no lo tomen a mal, me unen muchas luchas, pero además los dos somos hinchas y socios de Racing, que da otra fraternidad superior que algunos de ustedes no comparten, lo lamento, nadie es perfecto. Por Racing, por sufrir demasiado, bueno, no importa, pero mire, aunque no lo crean, salió en página 12 pidiendo sangre porque hacía falta muchos dadores de sangre y yo dije, bueno, paso el papelón de pedir sangre, pero pusieron, y lo tengo, dice, se ruega a los dadores que den sangre siempre que sean hinchas de Racing. Sí, y apareció, y vino mucha gente joven, y algunos me llamaban y me pedían, decían, Vicente, no soy de Racing, ¿puedo ir igual? Bueno, yo dije que con la promesa de que por lo menos no iban a pedir que perdiera, eso, bueno, y así que tengo nueva sangre racinguista, que eso es importante. Me río con ustedes porque si no uno tiene que hacerse cargo de que tampoco puedo emocionarme tanto. Lo real es que el libro salió. El libro tenía que haber salido para el 22 de agosto.
miren ustedes el destino, yo creo en los destinos. En lugar de salir el 22 de agosto, acaba de salir hace pocos días. Este libro lo pensé en un país. Y como hablé los otros días con Osvaldo Bayer para cambiar ideas, él también decía, me dice, él estaba en Alemania reponiéndose del dolor de la muerte de su mujer. Me decía, Vicente, dice, tengo miedo. Dice, por primera vez estamos en vísperas de algo que yo por lo menos nunca pensé que se podía dar. Le digo, estamos pensando los dos en lo mismo, el mismo miedo. De a esta altura de nuestras vidas, ver que una sociedad elige a los autoritarios que históricamente llegaban a tiros al poder, que ahora puedan llegar usando la democracia que no merecen, por la que poco hicieron, pero que a la vez la van a usar para joder la vida de muchos, especialmente de mucha gente sufriente. Y me decía Osvaldo, ¿y será así, Vicente? Y yo, honestamente, estaba más firme. Le digo, no. Es muy difícil que suceda esto. La gente tiene memoria. Otra vez el tema de la memoria. La memoria nos salva. Aunque el gobierno haya cometido errores, que mi criterio los ha cometido, aunque hayan surgido peleas en los últimos tiempos egoístas que no debían haber surgido, aunque tampoco el candidato fuera, vamos a hablar claro, para muchos de los que estamos acá, con las historias que tenemos en las espaldas, no vamos a decir que estamos felices de haber generado un candidato así, pero aún así, pensar que este candidato que perdió y el candidato que ganó eran lo mismo, en mi criterio, es una estupidez pensar así. No es serio intelectualmente. No era lo mismo. Y entonces yo dije, bueno, y además vi en los últimos días que la gente empezó a movilizarse, que empezó a salir a la calle. Yo lo vi en mi propia hija, una muchacha, que con sus amigos de golpe empezaron a moverse, cosa que no habían hecho, pero a salir, a conversar, aún en una ciudad como Buenos Aires, que al igual que Córdoba, son muy hostiles, porque creo que en donde yo vivo y en donde viven ustedes, son dos ciudades que habría que reflexionar por qué son tan hostiles. Yo no quiero decir gorila, porque es una palabra antigua. Yo digo hostiles, que corresponde más a una persona más grande. Hostiles. Hostiles. Y cada uno deposita en hostiles lo que quiera, con libertad total. ¿Por qué esa hostilidad? Es para reflexionar. Pero honestamente me sorprendió. Pero también ahí tienen las cosas. Me sorprendió y me sentí muy mal y me quise ir a dormir. Y mi mujer, que es holandesa, pero que participa, ya hace 35 años que vivimos acá, bueno, en la Argentina, ¿no? Muchos años, 37 de vivir juntos y 35 acá, 12 en Holanda y 35 acá. Me dice, no podés ser tan poco esperanzador, porque era con 10 puntos. Me dice, no te vayas a dormir, quédate. Y bueno, con una bronca que me moría, pero empecé a ver que toda esa euforia terrible, desde la derecha ya desembosada, con de poco pudor, con periodistas que se iban cambiando de traje en la medida que un gobierno perdía y otro ganaba, todos eran amarillos, no quiero dar ni el nombre, todo el mundo se había vuelto en los medios de comunicación amarillo, pero empecé a ver que ese amarillo empezaba a tener como olor a bilis, a pis, no digo a mierda porque no puedo decir, pero que iban como cambiando de color en la medida en que el porcentaje iba cambiando. Y mi mujer decía, pero este país es increíble, si esto dura un poco más, que siga, y cambia. Ya creía que iba a cambiar, porque en los últimos minutos,
tácate, tácate, tácate. Era como algo alucinante. Yo ya empecé a decir, sí, sí, puede ser que cambie. Era difícil. Pero también me da la sensación de que si hubiese esas elecciones dado en una semana más, otro podía haber sido el resultado. Porque la gente empezó a reaccionar. La no reacción de los dirigentes, como siempre, lo condensa y lo compensa la gente, que la gente empieza a sentirse que tiene que cumplir el rol inexorable que tiene la gente, que es el destinatario de su destino. Eso es la verdad. Pero entonces también se notó algo, que esa euforia revanchista se perdía y había también como un miedo, así porque no se esperaba. Así como no se esperaba en la primera vuelta lo que sucedió, también todas las condiciones estaban dadas desde los medios, desde las encuestas, a preparar una gigantesca derrota del campo popular y un triunfo del campo del poder histórico. Y sin embargo, es como que el miedo cundió más en ellos que en nosotros, porque parecía que realmente perdía. Ganaron a lo perro, como cuando llegás, viste, sin aire, y eso se nota. Todas estas circunstancias creo que me llevan a pedirle a Jorge, abusando de su amistad y a los compañeros de la COPI, porque para eso están los amigos, que yo digo, ¿por qué no en Córdoba? Donde realmente fue muy duro la derrota del campo popular, perdón si molesto a alguien, y lo digo de todo corazón, perdón, bueno, de corazón roto, pero perdón, pero yo lo vivo así, creo que me gané el derecho a mis ideas, como a escuchar a cualquier otro que tenga otras ideas. Digo, ¿por qué no presentar también el libro allí? Y me voy como reafirmando. Hoy tuvimos una reunión a la mañana, fuiste testigo para reflexionar sobre qué hacer con el tema de la violencia sobre la mujer. Y se nos ocurrió una tarea concreta y rápido, porque ahí está el tema. Tras cuando uno sufre un golpe fuerte, quedan dos caminos, o tres o cuatro. Uno es ir a llorar a la iglesia, otro, el clásico, tirarse en la cama, taparse con una mantita y llorar a solos como cuando éramos niños. Otro es cambiarse de bando y decir siempre fui amarillo, viste, como ahora que va a haber mucho. Y la cuarta, que es la, creo que compartimos muchos de los que estamos acá, es hacerse cargo, como nos hemos hecho cargo históricamente, de las derrotas. Como escribí alguna vez, triunfos y derrotas son nuestra vida. Así que es eso. Y desde ese lugar pasar a la reflexión, pasar a los actos. Y yo, aunque parezca demasiado optimista, ya pasé rápidamente. Yo no tengo tantos años por delante para quedarme triste tanto tiempo. Yo quiero pelear y pronto. Y cada uno pelea ahí en donde puede. Y por ejemplo, un libro sobre la memoria de Trelew nos permite, porque al principio éramos 10, y miren ahora, se llenó el lugar, lo cual quiere decir que si hubiéramos tenido más tiempo y si el acto lo hacíamos mañana, a lo mejor ya hasta estábamos hasta la puerta reunidos. Bueno, este libro, miren ustedes, escrito sobre la historia de Trelew, así son las cosas, nos permite reunirnos acá, nos permite desde Trelew pensar la Argentina de hoy, porque no hay un Trelew por fuera del hoy, porque si no tendrían razón nuestros enemigos que pitan Trelew como la aventura de un grupo de muchachos locos y terroristas, como es el editorial del diario La Nación. Y el hecho
de la demostración de que no es que Trelew permita estar acá reflexionando sobre el hoy. Porque la historia de hoy no es un hecho simple, es también un acontecimiento. Por primera vez en la historia argentina, el poder llega al gobierno desde la legitimidad de una votación. Eso nunca había sucedido, nunca había sucedido. Abre obligadamente la necesidad de reflexión, pero no de la reflexión que nos lleve a hundirnos más, sino de la reflexión consciente del nuevo desafío. Si también los sectores más autoritarios son capaces de llegar y de triunfar con metodologías que no les eran afines históricamente, también nosotros tendremos que darnos cuenta que debe abrirse un nuevo periodo histórico, un nuevo periodo de pensamiento, de debate, de reflexión, de participación, porque no es que al abrirse este periodo la historia de las luchas populares se termina. No, se abre, y creo que se abre más rápido que antes, y hasta, si se me permite decirlo, con una renovada esperanza. Tenemos que hacernos cargo de lo que hicimos mal y saber que nos odian justamente por lo que hicimos bien, que para ellos es lo que estuvo mal. Porque ese es la cuestión de fondo. Hay que darse cuenta que todo lo que hicimos bien es lo que más odian. Y es desde ahí donde hay que repensar. Porque tirando globos, decir que cada uno va a encontrar la posibilidad de su felicidad a sola, son disparates que no se sostienen en ninguna realidad. Y como dice Serrat en su canto, ¿verdad?, pareciera que en la fiesta todos somos iguales, pero termina la fiesta y el rico a su palacio y el pobre a su choza, así dice la canción. Y acá sucede igual. Poco a poco la gente va a empezar a darse cuenta que todo esto sirvió para una reacomodación de fuerzas, que los imperios existen, que Latinoamérica se perjudica y que todo eso lo vamos a ver. Y frente a todo eso, memoria histórica. Trelew sirve para pensar la violencia del poder. Y Trelew hoy es, quizás sin que los compañeros lo sepan, una nueva ofrenda que nos han hecho para que esta noche, en nombre de ellos, abramos otra vez las puertas a la esperanza de cambiar el mundo. Bueno, muchas gracias.